cosas, amigos. Tenemos que hablar sobre ya estas jornadas de vacunación están continuando particularmente en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México es quizás el ejemplo de una diversidad de culturas, si así lo quieren llamar, cultura educativa y demás. Porque uno va a distintas delegaciones o alcaldías ya y va a encontrar cómo la gente se desenvuelve de una forma distinta. Iztapalapa, por ejemplo, es una de las entidades en donde hay más contagios, pero la gente es muy desobediente, ¿no? Ahí les decían, no vayan en grupo a los panteones a enterrar y hacían una caravana. Les decías, no lo hagas, hacían caravana. Ponte cubrebocas, no se lo ponían. Esto ocurría mucho con la gente en Iztapalapa, ¿no? Particularmente nos pasó, lo vimos. Cuando ibas, por ejemplo, a una delegación Benito Juárez, la gente era como mucho más precavida, porque estás hablando de una zona donde hay muchos adultos mayores y como que andaban más reservadones. En la Magdalena Contreras, un efecto similar son al de Iztapalapa, Iztacalco igual, más o menos ahí andaba. Y Ecatepec, que no es Ciudad de México, es Estado de México, pero es parte del área conurbada, Ecatepec es un asunto también muy similar a Iztapalapa, pero Ecatepec, para la banda Ecatepunk, siempre ha sido como este ejercicio de todos los males, y no lo digo de forma despectiva, sino porque hemos visto todos los males sin resolverse en Ecatepec. Ecatepec, que bien podría ser un estado, bien lo separas y podría ser un Tlaxcala y competir perfectamente con Tlaxcala, es una entidad en donde hay muchos matices. Y bueno, pues esta entidad el día de hoy dijo, Ingesu, me voy a vacunar. Yo no me esperé que esto fuera a ocurrir, pero en Ecatepec, permítanme nada más para que vayan viendo, esto que están viendo en pantalla son las filas, ¿no? Cómo es que, por ejemplo, ahí sí se están organizados, hay sillas, pero ven la cantidad de gente que hay en Ecatepec para irse a vacunar. Nada más vean. Obviamente no falta el comunicador o comunicadora que ya empezó a decir, no, es que el gobierno federal, ¿cómo se le ocurre arriesgar a estas personas de la tercera edad a que se vayan a vacunar? ¿Qué les pasa? Bueno, ya saben, nunca falta el que ve todo mal en esta jornada de vacunación, la Jornada Nacional de Vacunación. Aquí hay más imágenes, ¿no? Aquí hay más filas. Esto sigue siendo en Ecatepec, ¿no? Y pueden ver hasta la barda que dice Ecatepec. Y vean la cantidad de personas que se fueron a vacunar, haciendo fila para irse a vacunar a Ecatepec. ¿Qué vacuna está en Ecatepec? Es la Sinovac. Son, ¿cuántas dosis? 200,000. Son 200,000 dosis de esta vacuna Sinovac que están siendo aplicadas en Ecatepec. Vamos a rescatar el porqué de la jornada de vacunación, porque yo veo a muchas personas bastante inconformes, ¿no? Decir, es que ¿por qué los están vacunando primero ahí, si ahí no se enferman rápido, si ahí no se mueven tan rápido? Vemos que hay mucha duda al respecto. Obviamente cada quien tiene sus opiniones, todos ahora ya somos epidemiólogos y todos ahora pertenecemos a la OMS, pero creo que sí es importante que hablemos con los expertos, ¿verdad? Con los que sí conocen un poquito más de salud, que mínimo estudiaron la carrera de medicina. Uno diría, una sí va y escucha todas las conferencias de Gatell, pero no, definitivamente ni así de cerca de ser doctora, ni mucho menos epidemióloga. Así que para poder platicar de eso, yo le agradezco mucho al doctor Héctor Frisby, que ha hecho unos hilos en Twitter que de verdad yo digo, ojalá tuviéramos más información así de clara y así de contundente para poder explicar esto de forma muchísimo más desmenuzadita, más entendible, más así como para Juan Pueblo, ¿no? Que uno que no es doctor, luego sus términos técnicos resultan complicados. Así que le agradezco mucho al doctor Héctor Frisby que nos acompaña esta noche. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, buenas noches, Meme. ¿Cómo están ustedes? Un saludo a todos. Pues bien, doctor, aquí andamos hablando con la gente justamente sobre esta campaña de vacunación. Y primero lo que le quiero preguntar es justamente sobre esta estrategia de vacunación. La Organización Mundial de la Salud, el gobierno federal han mencionado que hay que vacunar primero a las zonas donde hay menos recursos. Y se ha cuestionado mucho en México porque son las zonas en donde menos contagios hay, que por qué se tienen que ir a la zona rural si ahí es muy complicado que llegue el virus, que por qué se tiene que ir primero a la zona en donde menos casos hay, que vaya, ha sido una duda generalizada. Y he visto que usted lo explicó muy bien en Twitter. Entonces, me encantaría que nos ayudara a explicar por qué esta
¿Por qué esta estrategia de vacunación? Bueno, la salud pública es un juego de ajedrez. Y en este juego de ajedrez, como en cualquier juego de ajedrez, nosotros tenemos que adelantar a las jugadas del enemigo. En este momento, aunque pareciera que los enemigos están por otro lado, el enemigo es la pandemia, el enemigo es el SARS-CoV-2, el que causa la COVID-19. Entonces nos tenemos que ir adelantando a cómo se va a mover. Entonces hay dos estrategias de vacunación en un brote, en una epidemia o en una pandemia. En este caso es una pandemia ya. Hay dos estrategias de vacunación. Una es se vacuna a las poblaciones que tienen la mayor movilidad. ¿Por qué? Porque el virus no se mueve, el virus lo transportamos nosotros. Entonces, hay una estrategia que habla de que se vacuna a las estructuras sociales, a las comunidades que tienen mayor movilidad. Otra estrategia, cuando se utiliza esta primera, de cuando se vacuna a la que tiene mayor movilidad, se utiliza en los casos en los cuales no hay una letalidad tan alta. No hay casos de tanta gente que muere y tanta gente que se agrave como es este. La otra estrategia que existe es que entonces vamos a vacunar primero a las personas que de enfermarse tienen una letalidad más elevada. ¿Y por qué tienen esa letalidad más elevada? Por la falta de acceso a servicios de salud. Efectivamente, en la zona rural se infectan más personas, pero desafortunadamente si una persona se infecta en zonas rurales, hay zonas rurales de México que tienen una letalidad de hasta el 50%, porque para poder acceder a una consulta o no a un servicio hospitalario, tendrían que caminar o transportarse en burro, en caballo, en carretas, durante 3 días. Entonces, obviamente esa persona moriría. Entonces, es gente muy susceptible. Si ahora han visto que con una nevada o con una lluvia se atrasó la vacunación porque no podían llegar al lugar donde iban a vacunar a las personas y el ejército va en helicópteros. Ahora imagínense esa gente si se llega a infectar, pues prácticamente la mayoría de ellos morirían. Además que su estado de salud basal es bastante bajo. Ellos viven con lo que ustedes ya se han vuelto expertos también en comorbilidades, es decir, la plataforma de salud de las personas es bastante mala, está deteriorada, entonces se infectan y su posibilidad de morir o de complicarse es muy elevada. Y ahora hemos aprendido que las personas, no solamente las que mueren, son las personas que quedan afectadas por el COVID después de la infección. Hemos visto, ahora hay algo que se llama el síndrome post-COVID, que son hasta 50 síntomas o signos que el paciente va a conservar, no sabemos por cuánto tiempo. Entonces, imagínense una persona en una zona rural, aislada, que le da COVID y no muere, pero queda con una discapacidad severa, con un dolor neurológico muy importante, con una incapacidad para escuchar, para oír, para moverse, con temblor distal, pues prácticamente lo estamos condenando a una vida espantosa. Y es por eso que primero se accede a estas personas. Y lo que se hace en estos casos no es tanto nivelar la plataforma de desigualdad, no es para allá, simplemente es vacunar a los que se pueden morir con mayor facilidad. Recuerden que la vacuna, esto es muy importante que lo entiendan, recuerden que la vacuna no va a evitar que se infecten. Hay vacunas que son vacunas esterilizantes. Esta no es una vacuna esterilizante. Esta vacuna lo que hace es que previene que una persona se enferme de gravedad y muera, pero no evita que se infecte. Es por eso que las personas que ya nos vacunamos, como es mi caso, tenemos que seguir utilizando el cubrebocas siempre y cuando estemos potencialmente en una exposición de riesgo, que esa es otra pregunta que ahorita que lo mencionabas. ¿Cuándo una persona tiene que utilizar cubrebocas? No es tan difícil saberlo porque ustedes han visto que hay personas de diferentes partes del mundo que eligen no ponerse un cubrebocas. La manera en la que razonamos quienes lo hacemos así es que, ¿qué es una exposición de riesgo? Una exposición de riesgo es aquella que reúne tres características. No es una de tres, son las tres. Tiene que ser 15 minutos de exposición con una persona potencialmente infectada a menos de 1,5 metros en un espacio cerrado. Si estamos en un espacio abierto, como ahorita la imagen que ponías de un gimnasio que tienen a los adultos mayores ahí sentados y prácticamente es un espacio abierto donde está circulando el aire, esa no es una exposición de riesgo.
no tendrían ni siquiera por qué estar utilizando el cubrebocas, pero está bien que lo usen como precaución, porque van a salir, van a caminar por un pasillo y tal vez ahí sí ya no haya esa distancia, ya no sea un espacio abierto, en fin. Pero me lo preguntaban mucho en Twitter. Hay gente que me hace el favor de preguntarme en Twitter. A mí me da mucho gusto contestarles que extrañan mucho a sus abuelitos, que no los han visto en 6 meses, en 8 meses, en un año. Yo lo que les digo es organicen una convivencia en un jardín, siéntense, pongan las sillas a 2 metros de distancia, no se sienten a platicar más de 15 minutos, platiquen, obviamente no se pueden apapachar ni se pueden besar y pueden convivir, pueden platicar. Entonces, es muy importante, como tú lo mencionabas, que haya este tipo de pláticas para que la gente sea precavida durante una pandemia, pero que no viva con miedo, porque el miedo hace que la gente que no tiene herramientas emocionales sólidas vive enojada y es por eso que la gente en Twitter está efervescente, ¿no? Pues porque están muy enojados, porque no entienden qué es lo que pueden hacer.